Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión en su programa Criterios en este 7 de agosto. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para poder analizar esas temáticas tan importantes que acontecen en nuestra nación. Y es que, por ejemplo, hay que revisar cuáles han sido los datos o cuál ha sido el análisis respecto a esta semana que pasó de vacaciones y enfocados en el sector de transporte. En ese sentido, nosotros queremos hacer una comparativa respecto al año 2022 para saber si hubieron más accidentes, si hubieron más multas y cómo se llevó a cabo este plan para tratar de que las vacaciones agostinas fueran lo más amenas y seguras posible. Eso y más, nosotros lo estaremos hablando con nuestro invitado estelar. Estamos hablando del honorable viceministro de Transporte, el licenciado Nelson Reyes. ¿Qué tal, viceministro? Muy buenas noches. Para mí es un gusto estar aquí este día. Encantado que usted nos haya aceptado la invitación. Entonces vamos entrando en materia. Respecto a el primer punto, que es ¿en qué consistió el plan del Viceministerio de Transporte que se aplicó en la semana de vacaciones? Por favor. Bueno, nosotros nos desplegamos como Viceministerio de Transporte a lo largo y ancho del territorio nacional. Instalamos más de 1000 controles para poder garantizar que las personas estuvieran conduciendo, cumpliendo con la normativa de tránsito, conduciendo de forma segura y de esta forma garantizar que todas las personas que querían disfrutar de esta temporada vacacional pudieran hacerlo de forma tranquila, que no se fueran a encontrar ningún tipo de percance. Nosotros estuvimos realizando todo tipo de control a vehículos en general, a transporte en general. También estábamos realizando controles antidoping. Es importante mencionar que hemos incrementado la cantidad de pruebas que se han realizado. Si lo comparamos con el mismo periodo del año 2022, para las mismas fechas nosotros realizamos alrededor de 2004 pruebas antidoping. El año pasado, para esta fecha hemos incrementado en un 73%. Se han realizado más de 3000 pruebas antidoping y también realizamos controles a vehículos de carga, a vehículos de transporte colectivo. Estuvimos garantizando que se respetaran las restricciones de circulación a los vehículos de transporte pesado, sobre todo en aquellos sectores que sabíamos que iban a tener bastante afluencia de turistas, como es el sector de Surf City, la carretera del Puerto de la Libertad, la carretera litoral. Tenía una restricción de circulación para todos los vehículos pesados desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, era el tiempo que ellos tenían para poder circular. Obviamente se dejó pasar a todos aquellos vehículos de carga que llevaban comida, bebidas para abastecer a los negocios en esta temporada vacacional, pero sí se limitó el paso para todos aquellos que tenían que ver más que todo con transporte de mercancías pesadas, de construcción o cualquier otro tipo de vehículo que estuviera manejando varias toneladas. Esto con el fin de evitar cualquier tipo de accidente que involucrara transporte de carga y la mayor afluencia de turistas que íbamos a tener en dichas zonas. Asimismo lanzamos una campaña de concientización para que las personas tomaran conciencia de la importancia de respetar la normativa de tránsito y de la enorme responsabilidad que conlleva el conducir un vehículo automotor. Estuvimos haciendo el llamado para que ocuparan cinturón de seguridad, para que no conducieran bajo los efectos de bebidas embriagantes, para que portaran todos los implementos de seguridad, el cono, el extintor, y también que tuvieran todos sus documentos en regla, la tarjeta de circulación y la licencia. ¿En qué punto se aplicó este programa de concientización, número 1 y número 2? Las personas se mostraron cooperativas al momento de recibir la información. Bueno, esta campaña es algo que se lanzó tanto en redes sociales como en medios físicos, que lo pudiera ver la gente también en las carreteras, en MUPIs, en vallas. Y es algo que también todos los funcionarios, el ministro de Obras Públicas, mi persona y el resto de directores también del Viceministerio de Transporte, también estuvieron recalcando en cada una de las apariciones públicas que teníamos
esto con el fin de que las personas recordaran que en nuestras manos está el que para esta temporada vacacional hubiera 0 tragedias. Ese es el nombre de la campaña que se lanzó y vemos que ha tenido pues buenos resultados. Hemos tenido una reducción del 51.3% en cuanto a los fallecidos si lo comparamos con las mismas fechas del año pasado, la misma temporada vacacional de agosto del año 2022. Eso es una reducción importante. Vamos a seguir trabajando porque esto se mantenga. Sabemos que no es suficiente, al fin de cuentas estamos hablando de vidas humanas, vidas de salvadoreños que estamos tratando de salvaguardar y no vamos a descansar pues hasta que reduzcamos al mínimo la cantidad de fallecidos, la cantidad de accidentes. Viceministro, antes de ampliar sobre las estadísticas, ¿cuáles fueron las diferencias entre el plan aplicado en 2022 con este plan aplicado en este 2023? Es decir, ¿fue mucho más riguroso, fue mucho más suave? ¿Cuáles fueron las diferencias? Definitivamente fue mucho más riguroso y es algo que nosotros estamos fortaleciendo en cada una de las temporadas vacacionales. Tenemos que verlo de forma iterativa. Mencionaba pues que se realizaron más controles. Solamente en tema de pruebas antidoping, pues podemos ver que hay un incremento de 73% en la cantidad de pruebas que se realizaron y aún así se percibió una disminución del 4.3% de los conductores peligrosos detenidos. Es decir, a pesar de que se realizaron más pruebas, a pesar de que se instalaron más puntos de control para detectar conductores bajo los efectos de bebidas alcohólicas, fueron menos los casos reportados para este año. Quiere decir que también se generó conciencia, la gente sabía que estaban este tipo de controles, sabían que íbamos a tener presencia en todo el territorio nacional y vimos pues una disminución en este tipo de casos, lo cual se traduce también pues en esta disminución en los fallecidos, que para nosotros ese es el objetivo principal. No queremos imponer infracciones, no queremos sancionar a nadie, lo que queremos hacer es precisamente que todas las personas puedan transitar de forma completamente segura. Estamos hablando de una reducción. Esto también se puede aplicar o se puede ver que es parte del resultado del programa de concientización, de tratar de decirles, mire, usted va manejando, pero va manejando y está tratando de cuidar su vida. Es más, y cuando lleva a alguien más, es responsabilidad la vida de los demás. ¿Puede ser esto el resultado del programa? Sí, por supuesto. Es parte de los esfuerzos que se realizan para poder alcanzar estas disminuciones en cuanto al número de fallecidos. No solamente es el tema de los controles, también es el llamado a la conciencia que se le hace a la población y sobre todo el tema de que ellos sepan de que se van a encontrar con este tipo de controles. Estuvimos instalados en San Miguel, en Santa Ana, en toda el área metropolitana, en los principales puntos turísticos de nuestro país. Tuvimos presencia de nuestros gestores, de nuestros inspectores y realizamos diversos tipos de controles en conjunto con la Policía Nacional Civil, con la Fuerza Armada, que también nos estuvo apoyando para realizar diversos operativos y pues nos sentimos bastante satisfechos con los resultados que se han obtenido. El transporte público o el transporte colectivo también es uno de los factores que nosotros estuvimos monitoreando bastante. Sabíamos que la gente también necesitaba pues trasladarse a los diferentes puntos turísticos de forma completamente segura y vimos una reducción importante también en los indicadores de este tipo de transporte. En cuanto a los accidentes, hubo una disminución del 55%, a los lesionados se tuvo una disminución del 50%. Y en cuanto a fallecidos, no se reportaron. El año pasado se reportaron 2 fallecidos relacionados con transporte colectivo. Este año hubo 0. Hay una reducción del 100% en cuanto a las personas fallecidas con este tipo de transporte en específico. Parte de la reducción, ahorita estamos hablando de una reducción en todas las estadísticas y eso es algo sumamente positivo. Pero ¿hubo algún punto en que hubiera algún aumento de algo? Bueno, tuvimos un incremento en la cantidad de accidentes, pero esto es algo natural también, es bastante complicado poder disminuir la cantidad de accidentes, sobre todo con un parque vehicular que está en constante crecimiento. Hay cada vez más personas en la calle, cada vez más vehículos que transitan por las carreteras. Solo de incremento con respecto al año pasado, pues ya tenemos un parque vehicular un 8.5% más grande de lo que lo teníamos el año pasado. Entonces, esto implica que hay una mayor probabilidad también de que ocurran accidentes viales y aún así, pues el incremento que tuvimos fue mínimo. Hubo 27 accidentes más de los que se reportaron el año pasado para esta misma temporada. Eso
es en estadísticas o en porcentajes. Sí, desde luego. Eso es un estimado del 3.5%. Ahorita voy a confirmar bien el dato. Vamos a ponerlo por aquí. Hay un incremento del 6.1%. Entonces son 27 accidentes de tránsito más los que se tuvieron. Y como menciono, es algo natural esperarse que haya más accidentes también cuando un parque vehicular está en constante crecimiento. Y recordemos que pues accidente también cuenta desde los pequeños, donde ni siquiera hay lesionados, hasta los grandes, ¿verdad? Donde se puede llegar a tener fallecidos. Por eso es que nosotros le tomamos especial atención al tema de los fallecidos, que como menciono, se tuvo una reducción del 51.3%. ¿Estos accidentes han sido, digamos, de qué tipo? Estamos hablando, ¿fue por ir con el teléfono? ¿Fue por invasión de carril? ¿Por distracción al volante? Sí, las principales causas de fallecidos que tuvimos para esta temporada, la principal es conducir distraído o la distracción, conducir viendo el celular, comiendo, cualquier otro tipo de distracción que evita que la persona esté completamente concentrada a la hora de conducir un vehículo automotor. Se tuvieron 6 muertes debido a esto en específico y se tuvieron 5, que sería la segunda causa más importante en cuanto a fallecidos, es conducir a exceso de velocidad, no respetando los límites de velocidad. Y esto es de suma importancia mencionarlo, porque al final los accidentes no suceden solo porque sí, no salen del aire. Al final es la principal razón, o las razones son cuestiones que se pueden controlar por todas las personas que conducimos un vehículo. El respetar los límites de velocidad está en nuestras manos. El no conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas está en nuestras manos. El no conducir manipulando el celular está en nuestras manos. Entonces, muchos de estos accidentes pudieron haberse evitado si las personas de verdad cumplieran con la normativa, si tuvieran conciencia de la gran responsabilidad, como menciono, que es el conducir un vehículo automotor. Desde luego. Sigamos analizando las estadísticas, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y seguimos en el análisis de todo lo ocurrido respecto al transporte en la semana de vacaciones agostinas. Y es que tal cual como nos está comentando el viceministro de Transporte, el licenciado Nelson Reyes, ha habido una disminución significativa de diferentes siniestros. Y lo poco que hubo, igual es necesario analizarlo sobre cuáles fueron las causas que lo generaron y además los lugares donde sucedieron. Viceministro, en este caso, ¿dónde se llevaron a cabo la mayor cantidad de accidentes? Estamos hablando, muchos dicen, mire, la carretera de Los Chorros, la carretera al Puerto de la Libertad. ¿Cuáles fueron los puntos? Bueno, tuvimos una serie de accidentes en la carretera del litoral, sobre todo en el sector de las playas de Surf City. Tuvimos un accidente que ocasionó la muerte de 3 personas ahí. Siempre el exceso de velocidad fue la causa para este accidente, que tuvimos que lamentar muchísimo. Se perdió la vida de 2 menores de edad en dicho accidente. Y como menciono, para nosotros es importante hacer énfasis en esto, porque al final son conductas que se pueden modificar si los conductores toman conciencia de esa responsabilidad, ¿verdad? Tuvimos también carretera a Usulután y en las diferentes carreteras de nuestro país que llevan a los diferentes puntos turísticos. Recordemos que para temporada vacacional las personas aprovechan esta disminución en la violencia en nuestro país, aprovechan todos los avances que hemos tenido en temas de reducción de violencia, de reducción de pandillas, todos los avances con el Plan Control Territorial, para poder salir tranquilamente y aprovechar a conocer todos los atractivos turísticos que tiene nuestro país. Entonces, los accidentes
Y no solamente los accidentes, sino también el flujo vehicular deja de concentrarse en el área metropolitana o en los cascos urbanos y pasa o se traslada a diferentes puntos turísticos. También se ha registrado que hubieron accidentes por fallas por fallas mecánicas, y eso estamos hablando de que siempre se nos recomienda, mire, si usted va a ir a un lugar lejano, si usted va a ir, se va a ir de vacaciones, si va a comenzar a hacer turismo interno, trate de revisar su vehículo también, trate de revisar si el aire de las llantas está bien, trate de revisar los aceites. Entonces también, viceministro, también se registraron accidentes que eran por meras fallas mecánicas, como el hecho de que a alguien no le funcionaron los frenos, u otra situación muy similar. Pues tuvimos ciertos accidentes por desperfectos mecánicos, pero sí es importante mencionar que es la gran minoría. Al final es lo que mencionaba, un poquito de que este tipo de siniestros viales no ocurren en sí por un accidente, por eso me gusta llamarlos siniestros viales, porque siempre suceden por algo, ya sea que la persona iba a exceso de velocidad, que no iba aportando, pues no estaba respetando las señales de tránsito, hizo un adelantamiento no reglamentario, o invadió el carril de otra persona, iba conduciendo distraído. Esas son las principales causas de los accidentes en nuestro país, y como vemos es algo que se puede cambiar si las personas conducen respetando la normativa. Muy raras veces ocurre un accidente realmente porque haya un desperfecto mecánico, aunque es importante siempre mantener las revisiones a los vehículos, verificar que cuente con todos los implementos de seguridad, pero sí es importante mencionar que la gran mayoría de accidentes, la gran mayoría de fallecidos, de lesionados, se debe a conductas que son completamente prevenibles. En este caso también las conductas que se pudieron prevenir, o al menos las deplorables, se vieron más en aquellos conductores de vehículos particulares, o hubieron casos en el transporte público. Sí, definitivamente la gran mayoría de los accidentes ocurre en el transporte general, pero también nosotros nos mantenemos atentos con el tema del transporte público, aunque como menciono, hubo una disminución importante en todos los indicadores de siniestros viales para el transporte público, una disminución del 55% en accidentes. Esto es una disminución sumamente importante, significativa, una disminución del 50% en cuanto a los lesionados, y no se reportó ningún fallecido por accidentes viales que involucraran unidades del transporte colectivo. Claro, nosotros igual nos mantuvimos atentos, instalamos todo tipo de controles en las carreteras. Uno de los nuevos controles que instalamos tiene que ver también con el equipamiento que se le ha dado a nuestros gestores de tránsito para poder medir la velocidad de los vehículos que circulan por las carreteras. Estuvimos realizando este tipo de controles en las principales vías de nuestro país, y pudimos pues constatar que hay muchísimas personas que estaban conduciendo fuera de los límites de velocidad, y como menciono, esta es una de las principales causas de accidentes y de fallecidos en nuestro país. Hablando de accidentes, pasémonos a la parte de las multas. Para esta semana de vacaciones hubieron muchísimas más multas que el año anterior, o en todo caso se fortalecieron este tipo de multas, viceministro. En efecto, se tuvieron más infracciones que fueron colocadas para esta temporada. Nosotros tuvimos un incremento del 29.9% en las multas que fueron impuestas para esta temporada vacacional, una diferencia de 2.304 infracciones que se impusieron este año, por encima de las que se impusieron el año pasado. ¿De qué tipo de multa estamos hablando? ¿Leves? ¿Graves? Aquí hay de todos los tipos de multas, ¿verdad? Entre las más comunes está el no portar la licencia de seguridad, el conducir fuera de los límites de velocidad, no tener el cinturón de seguridad, conducir distraído o manipulando el celular, no portar los implementos de seguridad. Esas son las principales razones por las que se multó a los vehículos en esta temporada. Es decir, que respecto al año pasado, estamos hablando de que hay una desatención respecto a cómo utilizamos nuestros automotores en la semana de vacaciones, porque es decir, es un 29%, ¿no? Estamos hablando de más de 2.000 multas adicionales, y eso
que estamos hablando también del establecimiento de muchísimos más controles, según usted me lo indica. Correcto. Ahora, también con el control de velocidad que ustedes pudieron detectar que sobrepasaron el límite de velocidad, ¿esto era nada más para comenzar a hacer un estudio de algo próximo que se puede hacer o también se les puso multas a los que detectaron que iban con exceso de velocidad? No, definitivamente. La cantidad de infracciones que se ha impuesto tiene mucho que ver o tiene una relación directa con la cantidad de controles que se instalaron. Esto definitivamente juega un rol importante a la hora de dar este tipo de estadísticas. Recordemos que el objetivo no es imponer infracciones, no es levantar esquelas, pero sí es necesario para poder garantizar que las personas cambien esa cultura vial y vayan respetando cada vez más la normativa. En los controles, por ejemplo, de velocidad que mencionabas, definitivamente que se hizo la sanción correspondiente en los casos donde se identificaba que el vehículo estaba circulando demasiado rápido. Por supuesto que se les puso la multa y además de eso, pues se les ponía multa a cualquier otra infracción que estuviera cometiendo. ¿Fueron detenidos? Los detenidos se da por el delito de conducción peligrosa y el más común de estas instancias es el tema de conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes o de cualquier otro tipo de estupefaciente. Tuvimos un total de 69 personas detenidas por este delito. Estas personas pues fueron detenidas precisamente para enfrentar un juicio por el delito de conducción peligrosa. Se les decomisaron las placas, los documentos de conducir y ellos van a tener que realizar todo un proceso en el caso de que quieran recuperarlos. ¿Hubo algún caso particular en el que el nivel de alcohol fuera exagerado? De los casos más altos que tuvimos, rondaba los 230 grados. Creo que los dos más altos estaban alrededor de esa cifra, arriba de los 200 grados, y si no me equivoco fueron alrededor de 238 grados de los que se encontraron en las personas que conducían con mayor estado de ebriedad. ¿Cuáles fueron los principales puntos donde ustedes establecieron los controles de seguridad? Vaya, uno de los principales creo que entendimos que era la carretera al Puerto de la Libertad. ¿Cuáles fueron los demás donde se desplegaron? Bueno, la carretera longitudinal del norte, estuvimos en la carretera litoral, en la carretera hacia Santa Ana, hacia Usulután, básicamente hacia todos los lugares que sabíamos que iban a tener bastante afluencia de turistas. Porque sabemos que pues, es en el interior del país donde se encuentran los atractivos turísticos de nuestro país. Entonces tratamos de desplegarlo en todo el territorio nacional. En realidad tuvimos, como mencioné, en San Miguel, tuvimos en Santa Ana, en la carretera que conduce hacia el puerto de Acajutla, tuvimos en diferentes sectores y precisamente parte de los esfuerzos que se realizan es ver que estos controles se realicen en lugares variados, diversos, para que la gente también vea que hay presencia por todos lados. ¿Pero la mayor cantidad de multas fue establecida en las zonas del litoral? Sí, me parece que la mayor cantidad de las multas estaban en la zona de La Libertad. Recordemos que hay muchísima presencia de turistas para estas fechas en esas playas, pero también pues, se implementaron controles y se pusieron infracciones en diferentes zonas de nuestro país, en la oriental y en la occidental también. ¿Cuáles fueron las instituciones que estuvieron fuertemente implicadas en la correcta aplicación del plan para vacaciones agostinas? Bueno, para el tema del plan de vacaciones de agosto 2023, es una serie de instituciones las que se involucra, que contempla todo el sistema de protección civil. Ahí vemos a Gobernación, a todos los cuerpos de salvamento, bomberos, Cruz Roja. También tenemos presencia sobre todo de la Policía Nacional Civil, elementos de la Fuerza Armada también estuvieron brindando apoyo para poder realizar ese tipo de controles y por supuesto todos los elementos de gestores y de inspectores del Viceministerio de Transporte, todo nuestro equipo médico antidoping que también se encargó de realizar este tipo de pruebas. Hubo un despliegue de más de 3.000 elementos entre todas las instituciones que están involucradas y todo esto sirve para que se puedan realizar más controles y para garantizar que las personas puedan trasladarse de forma completamente segura. Desde luego. Sigamos con el análisis tras la pausa comercial. Regresamos.
Siempre se habla que hay que modernizar el sistema de controles del transporte colectivo como tal, que hay que tratar de hacer algo para trabajar de la mano con la población y que así se disminuyan los accidentes, que se disminuyan los siniestros. ¿Por qué lo mencionamos? Porque parte de la modernización, parte de ese nuevo sistema, es la aplicación de los denominados semáforos inteligentes. En algunas de las principales arterias de San Salvador ya se están viendo esos semáforos. Se están viendo que en efecto algo está cambiando, pero mucha ciudadanía todavía tiene muchísimas dudas respecto a cómo va a funcionar en los próximos días. Por favor, viceministro. Bueno, sí, tenemos un avance del 42% ya en el contrato de semáforos inteligentes. Recordemos que la primera fase es hacer toda la instalación de la obra civil, donde se van a estar instalando los postes y todo el equipo de semaforización y del componente de fotomultas. Posterior a esto, pues ya se están empezando a instalar ciertos semáforos. Es importante mencionar que estos equipos todavía funcionan con una programación predeterminada que no está cambiando de acuerdo a la demanda o al flujo de los vehículos por cada uno de los sectores. Porque posterior a la instalación de los equipos se tiene que hacer la conexión de más de 80 kilómetros de fibra óptica que estarían haciendo que estos equipos, que la fotomulta, que los semáforos inteligentes se conecten con un centro de control y de monitoreo que les permitiría estar pues siendo modificados en tiempo real para ajustarlos a la demanda de vehículos, y también le permitiría al software estar haciendo análisis y los cambios en tiempo real también para poder ajustarse a dicha demanda. También estaría siendo conectado todo el componente de fotomultas, y creemos que estos elementos, esta tecnología nos va a ayudar a tener un mayor control en las calles para que las personas respeten la normativa de tránsito, disminuir de esta forma los accidentes, los lesionados, los fallecidos, que ese es nuestro verdadero fin, ¿verdad? No es el imponer infracciones, pero sí que las personas sepan que en todo momento se les está monitoreando. Creemos que muchas de las personas o los conductores irresponsables se aprovechan de no ver a una autoridad en la calle, no ver un gestor, no ver un inspector, a la policía, y dicen, bueno, voy a hacer esta maniobra no reglamentaria, nadie se va a dar cuenta, pero al final están poniendo en riesgo sus vidas y la de las demás personas que transitan por la calle. Entonces, por eso es importante contar con este tipo de elementos que nos ayuden a tener un control las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una aclaración necesito, y es, hay personas que están comenzando a mencionar que los semáforos van a tener la capacidad de regular el tráfico respecto a identificar cuál de las arterias va a estar más llena y así darle como un par de segundos más para que ésta se desocupe y así equilibrar el tráfico. ¿Eso es cierto? Sí, en efecto, eso es parte de lo que se está buscando con este componente de semáforos inteligentes. El componente inteligente es precisamente que van a estar conectados a un centro neurálgico, a un centro de control y monitoreo, que va a ayudar a que toda la información del tráfico y del flujo vehicular que está ocurriendo en el área metropolitana pues pueda ser analizado y puedan tomarse decisiones en tiempo real para modificar los tiempos que se le están asignando de verde y de rojo de acuerdo a la intersección donde estemos viendo, ¿verdad? Esto va a ayudar a crear corredores o facilitar el flujo en ciertos corredores para que las cargas vehiculares puedan desplazarse de manera mucho más ágil. A ver, pero ¿esto lo va a estar controlando un software o una persona desde el centro de monitoreo? Ambos. El contrato ya incluye un software que en tiempo real va a poder estar aprendiendo sobre el comportamiento día a día que va teniendo el flujo vehicular y los diferentes tráficos que se van generando, pero también parte de las ventajas que se tendría es que nuestro equipo de técnicos también podría estar modificando el comportamiento de los semáforos de forma remota, sin necesidad de moverse hasta el punto del semáforo, y de esta forma ayudar también a que se despejen más rápido las vías públicas. ¿Para qué fecha podrían estar listos todos los semáforos? Bueno, nosotros estamos esperando que el contrato haya sido finalizado para los últimos meses de este año y ya contar con los equipos funcionando. ¿Sería en todo el país o meramente comenzar por San Salvador? Más que todo está enfocado en el área metropolitana de San Salvador, aunque también se haría instalaciones, algunas instalaciones en cabeceras departamentales como San Miguel,
y Santa Ana también. A nivel internacional, ¿esto cómo nos posiciona? Es decir, respecto a los demás países de la región, ¿ellos ya tienen un sistema moderno del control vehicular o nosotros seríamos los primeros? En la región centroamericana nosotros seríamos los primeros en contar con este tipo de sistemas. Eso es algo que nos pondría pues a la vanguardia en cuanto a sistemas de control y de gestión del tráfico. Sabemos pues que es una herramienta que va a venir a ayudar bastante y que no va a servir para sustituir todos los demás dispositivos de agilización que se realizan, sino a complementarlos. Podemos ver en este momento que muchos de nuestros elementos están dando doble tiempo en semáforos para poder despejar ciertos sectores, pero ya esta labor la estaría realizando el semáforo inteligente. He visto, por ejemplo, en la Alameda Roosevelt que hay doble semáforo. Cada uno tiene una función diferente. ¿En qué sector de la Alameda Roosevelt estás? Específicamente, poco antes de llegar al Salvador del Mundo. Estamos hablando de 2 semáforos. No, es parte de la seguridad que se le da a la población en cuanto a la señalización. El que tenga los dos es para que en efecto las personas puedan verlo de forma adecuada. Recordemos que hay varios carriles también y es necesario... También ya no va a haber como excusa, ¿no?, de que no lo alcancé a ver. Sí, correcto. También es minimizar ese tipo de errores, que la persona no vaya a ver el semáforo, que de repente quede tapado porque adelante de ellos tienen un vehículo más grande. Eso es lo que se quiere minimizar y es parte de los estándares de seguridad que se tienen que seguir cuando estamos instalando este tipo de equipos. Al principio de la entrevista usted había mencionado que para este año ha habido un incremento del 8% respecto a la cantidad de vehículos. Entonces, ese incremento también tiene que ver con la cantidad de tráfico que hay actualmente. Muchos decimos, mire, antes usted salía a las 6 de la mañana, usted sabía que llegaba a tiempo a su trabajo. Ahora sale a las 5:30 de la mañana y para muchos usted ya va tarde. Pero estos semáforos también van a permitir, o en efecto serán la solución para tratar de disminuir esa gran cantidad de tráfico y también permitir que haya una disminución en la cantidad de tiempo que usted se tarda en llegar hasta su lugar, el lugar de sus labores. Definitivamente es algo que va a llegar a ayudar. Sabemos que no es la panacea, no es la solución definitiva, pero todas las acciones... Pero es un avance, es un paso. Es un avance importante, pues todas las acciones en conjunto pues sí pueden llegar a generar una reducción significativa en los tiempos de traslado de las personas. Recordemos que adicional a estos semáforos inteligentes también se han instalado diferentes carriles reversibles que ayudan a que las principales vías de acceso al área metropolitana de San Salvador cuenten con corredores más ágiles, que las personas que están circulando hacia sus lugares de trabajo en horas de la mañana pues lo puedan hacer de forma ágil y que también puedan salir del área metropolitana de San Salvador en horas de la tarde cuando necesitan ir a sus casas. ¿Pero los carriles reversibles han estado funcionando incluso en esta semana de vacaciones? En semana de vacaciones solamente uno de ellos, que es el de Los Chorros, ha estado funcionando, pero es precisamente porque el flujo o la naturaleza del tráfico cambia completamente en temporada vacacional. La gente ya no necesita llegar a sus lugares de trabajo, sino que está buscando ir a los diferentes sitios turísticos, disfrutar las playas, salir del interior del país. Entonces, estos tipos de reversibles se suspendieron en temporada vacacional, pero se mantienen ya hoy que reiniciamos las labores, ¿verdad? Eso sí, los reversibles también se implementaron en temporada vacacional en puntos clave, por ejemplo, cerca del Puerto de la Libertad, donde sabemos que hay muchísima gente que visita por todas las atracciones que se tienen hoy en día. Entonces se instalan en ese lugar carriles reversibles para ayudar al flujo de todos los turistas que visitan estas zonas. Respecto a las multas que han sido, en principio, la gente decía, mire, pero es que a partir de ese momento, de usted se recuerda cuando comenzaron a anunciar el incremento de las diferentes multas, la gente decía, mire, la van a comenzar a aplicar ahorita, van a hacer los cambios pertinentes primero y después la van a comenzar a aplicar. Y respecto a esto, ¿en qué mes se van a comenzar a aplicar el aumento de las multas? Bueno, eso es algo que primero estamos endureciendo los controles que se están realizando. Hay un endurecimiento definitivamente en cuanto a los tipos de controles que se están realizando.
estamos incrementando los controles antidoping, estamos incrementando los controles de velocidad, los controles generales que verifican que las personas estén con sus documentos de conducir en regla, que tengan todos los implementos de seguridad. Entonces sí vemos un endurecimiento con el tema de los controles y la cantidad de dispositivos que se están desplegando en todo el territorio. Es algo que nosotros vamos a continuar mejorando. Cada una de las temporadas vacacionales lo vamos a ver de forma iterativa, cómo se van incrementando controles, se van incrementando presencia de nuestros elementos, con el fin de ir reduciendo cada vez más los accidentes, los lesionados y los fallecidos por siniestros viales. Pero con respecto a las multas leves, las graves y las muy graves, ¿para cuándo se tiene estimado el inicio de la reforma a la ley? Eso es algo que va a depender también de las observaciones que se le hagan o que ya se le hicieron a la ley. Es algo que está siendo estudiado por la Asamblea Legislativa y que nosotros estamos atentos para ver en qué momento se va a iniciar. Solo para recordar, viceministro, ¿qué es lo nuevo que van a traer estas multas? ¿Qué es lo nuevo en estas multas, aparte del incremento? Bueno, se va a tener también contemplado todos los elementos de fotomultas, que es lo que va a dar pauta para que también se pueda aplicar todo este componente tecnológico en el contrato del que estábamos hablando anteriormente, que las personas sepan que se puede poner una infracción de forma electrónica a la placa del vehículo. Es algo que definitivamente va a estar contemplado dentro de esta ley, y también pues cuestiones de seguridad infantil, que es una deuda que nosotros teníamos en este país. Desde luego. Vámonos a una nueva pausa comercial y regresamos con Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. El sistema de modernización respecto a la aplicación de las multas es un sistema altamente innovador. Y como lo establece el viceministro de Transporte, somos los primeros en Centroamérica en tener este tipo de sistemas. Pero si usted va distraído, en algún dado caso, ¿cómo se va a dar cuenta que se le ha aplicado una multa? Es decir, que usted va a tener que esperar a ir a renovar su tarjeta de circulación, ¿o se le va a notificar por otro medio? Viceministro, por favor. Sí, definitivamente hay diferentes maneras en las que se está buscando notificar a las personas que a las que se les aplique una infracción con esta modalidad. Una de ellas precisamente es la más fácil, que es el correo electrónico. Obviamente esto requiere que la persona mantenga actualizada toda su información de contacto en la base de datos de Sertracen, pero también se está evaluando la posibilidad de notificar este tipo de infracciones de manera física, haciendo uso del correo tradicional, y también hacer notificaciones masivas, ya sea en diarios de alta circulación o también en las páginas web, para que las personas tengan pleno conocimiento de todas las infracciones que han sido impuestas. Algo que se me escapa, viceministro, es si estas personas que vayan a tener una infracción, o ahora con la aplicación de los denominados puntos, esas personas en algún determinado caso van a tener que reaprender nuevamente sobre la ley de tránsito para evitar nuevos acontecimientos. Bueno, sí, dependería de la cantidad de puntos que se le estarían sumando a su registro. Si me recuerda cómo van a estar funcionando, por favor. Sí, pues la propuesta que se ha hecho es que vaya 1 punto por una infracción leve, 2 puntos por una grave y 3 puntos por una muy grave, y que a los 15 puntos pues esta persona pierda su licencia y tenga un periodo en el que tenga que esperar, y luego recuperarla por medio de cursos de sensibilización, de reeducación vial.
Pero como menciono, son cuestiones que podrían cambiar de acuerdo a las observaciones que se le hagan a la ley. Entonces nosotros por el momento nos mantenemos atentos a cuáles van a ser esos cambios y ver cuáles son los elementos que se dejarían, que se incorporarían. Por nuestra parte nosotros estamos adelantando con el contrato de los semáforos inteligentes, del componente de fotomultas, para estar listos en el momento en que la ley empiece a aplicarse. Esto permitiría realmente reducir los accidentes, permitiría que las personas fueran muchísimo más conscientes, pero tal cual como usted lo ha mencionado, no es que esto sea la panacea, es decir, la solución a absolutamente todos los problemas de tránsito, pero si estamos hablando del trabajo que viene haciendo el Viceministerio de Transporte, ¿qué es lo que aún falta por hacer para los próximos meses? Bueno, nosotros sabemos definitivamente que parte importante de la disminución en cuanto a los indicadores de siniestralidad viene del control, del respeto a la normativa de tránsito. Por eso sabemos que este tipo de elementos de tecnología nos va a ayudar a generar un impacto sustancial en la seguridad de las personas. Lo que queremos también es generar un cambio de cultura vial en nuestro país, donde se respete el peatón. Ellos son la prioridad en la vía pública y sin embargo vemos que el 36% de los fallecidos son peatones cuando estamos hablando de siniestros viales. El número 1 son los motociclistas con un 42% de los fallecidos, y para nosotros es importante seguir incrementando los esfuerzos para poder disminuir estas cifras, para poder garantizar una mayor seguridad vial, pero también realizar otro tipo de acciones para la agilización de todos los procesos, de todos los trámites que se realizan en el Viceministerio de Transporte. Estamos trabajando arduamente para poder digitalizar nuestros trámites, para poder facilitar que las personas puedan sacar su licencia, renovarla, refrendar tarjeta de circulación, todos estos componentes que de alguna manera también buscan modernizar la gestión pública. Viceministro, hablando de la reforma a la ley y hablando de motociclistas también, en su momento, cuando se anunció la reforma a la ley y la reforma a las multas, usted podía ver una gran cantidad de motociclistas ya con los nuevos chalecos fosforescentes, pero de un tiempo a otro hemos visto una disminución, hemos visto que se han confiado respecto a ya no utilizarlo incluso en la noche. ¿También se han tomado cartas en el asunto con respecto a esto? Sí, por supuesto. Siempre se están realizando todo tipo de controles relacionados con motociclistas, e incluso tenemos acciones realizadas en conjunto con el CONACEBI, con el FONAT, en donde se le está entregando este tipo de implementos a los conductores que manejan motocicletas. Se les entregan arneses reflectivos en el caso de que no tengan, para que ellos puedan circular de forma más segura. Recordemos que el hacerlos más visibles evita que se generen accidentes, evita que tengamos que lamentar fallecidos relacionados con este tipo de conductores, ¿verdad? ¿Se ha hablado algo respecto a la modernización del sistema de transporte también en estos meses? Estamos realizando diferentes esfuerzos para poder tener un plan, para poder reordenar el transporte público y poder ofrecer soluciones para poder brindar un servicio de calidad a la población. Sabemos que el 70-80% de la población se moviliza por medio del transporte colectivo y es importante buscar diferentes soluciones que lo hagan más eficiente, que lo hagan más seguro y que sobre todo la población pueda hacerlo con un servicio de calidad. Desde luego. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque si usted se recuerda, unos días antes de vacaciones sucedió un hecho sumamente lamentable, que es que un bus perdió sus llantas delanteras, si no me equivoco. Perdió toda esa parte, hubo un fallecido. Y mucha gente se quejó y decía, mire, pero ¿qué esperan los transportistas en este caso para tratar de comenzar a dialogar y que el sistema de transporte en efecto sea seguro? Porque una de las cosas es que se ha logrado eliminar a las pandillas, al menos para que las personas vayan tranquilas, pero las personas también quieren ese transporte seguro, un transporte eficiente, un transporte de calidad. ¿Se han mantenido diálogos con los transportistas? Sí, por supuesto. Nosotros estamos en constante diálogo con ellos para buscar las formas en que ellos puedan ir modernizando sus unidades. Se les han dado diferentes opciones también para que puedan renovarlas, para que mantengan vigentes las unidades, y es algo que estamos trabajando. Sabemos que no es algo que se cambia de la noche a la mañana, pero que definitivamente se le están buscando diferentes opciones para poder presentárselas a la población, para poder tener una mejora sustancial.
se han presentado algunos obstáculos en la modernización del sistema de transporte, porque sabemos que es algo que viene desde hace muchísimos años, desde gobiernos anteriores, respecto al estancamiento de las pláticas, al estancamiento de los conversatorios, de los diálogos para intentar solucionar todo este problema. Pero actualmente han encontrado obstáculos para agilizar todo ese proceso. Realmente no hemos encontrado obstáculos por el lado del diálogo que se tiene con el sector de empresarios, con el sector transporte. Ellos están bastante abiertos. Obviamente algunos manifiestan que pues hay todavía ciertos efectos que se sienten de la crisis económica, de la pandemia. Entonces también ellos necesitan diferentes soluciones, pero nosotros también estamos tocando los temas de reordenamiento y vemos apertura también para poder garantizar un mejor servicio para la población. Sí. Por el momento no hemos tenido nadie que se oponga a este tipo de temas. Hay cooperación. Sabemos que hay un problema que ha venido deteriorándose por décadas, sí, donde no se ha hecho nada en cuanto al sector de transporte público, y es algo que necesita soluciones integrales para poder generar un cambio o un impacto positivo para la población. Desde luego, y que la misma ciudadanía sea la beneficiada. Pausa y regresamos. A fin de cuentas, la ciudadanía se siente satisfecha respecto a todo lo realizado en la semana de vacaciones por el Viceministerio de Transporte, es decir, con la aplicación de los controles viales, con el establecimiento de diferentes puntos y también con los servicios gratuitos que el Viceministerio brindó. Por favor. Sí, también tuvimos la campaña de MOP Te Asiste, ya es algo que todas las vacaciones se implementa, que la gente lo espera. Se realizaron más de 669 asistencias viales y se recorrieron más de 38,000 kilómetros a nivel nacional. Esto es en todo el territorio nacional, sin importar dónde se encontraba la persona. Solo tenía que llamar al 25, al número que se había compartido. La campaña llegaba hasta el día de ayer, empezó desde el sábado 30 me parece, hasta el día domingo 6 de agosto, el día de ayer. Entonces las personas podían hacer uso de este servicio de forma completamente gratuita, no necesitaban ser nacionales, podían ser extranjeros y ya con esto podían aplicar para cualquiera que lo necesitara. Sí, para cualquier persona que necesitara el servicio de grúas, si se le había pinchado la llanta, se había quedado sin gasolina, cualquier desperfecto mecánico, pues ellos podían llamar al servicio de grúas y se les podía atender de forma completamente gratuita. En resumen, la población quedó satisfecha. Me parece que es algo de sumo beneficio para la población. Esperamos que hayan quedado satisfechos y que haya servido también para garantizar más seguridad en la vía pública, que las personas supieran que no tenían que quedarse varados. Desde luego. Viceministro, se nos ha terminado el tiempo, pero no nos vamos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios respecto a todo lo acontecido durante la semana de vacaciones y esperamos tenerlo próximamente con nosotros otra vez. Con muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos sintonizaron. Así sea. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.